Hola profesor y compañeros. Mi tema a presentar es sobre cuestionarios estructurados con preguntas de respuesta abierta y respuestas múltiples. Primero que todo, ¿qué es un cuestionario? Un cuestionario se define como un instrumento de investigación que consiste en un conjunto de preguntas u otro tipo de indicaciones con el objetivo de recopilar información de un encuestado. Estas pueden ser preguntas cerradas y abiertas, además de que esta herramienta se utiliza con fines de investigación que pueden ser tanto cualitativas como cuantitativas, dependiendo si es un cuestionario estructurado o no. Existen varios tipos de cuestionarios, están el estructurado, semiestructurado, no estructurados, autoadministrado y adaptativo. Bueno, en el cuestionario estructurado tenemos que estos cuestionarios estructurados nos ayudan y permiten recoger datos cuantitativos y están diseñados para recoger información de manera de información muy específica. Esto puede utilizarse para iniciar una investigación formal, para probar o refutar una hipótesis, entre otros. Y aquí tenemos un ejemplo de cuestionario estructurado. Por un lado tengo un cuestionario sobre los hábitos de consumo de tabaco y dentro del otro, y en el otro tengo una encuesta hacia alumnos de un colegio donde se les pregunta qué tipo de ramos les gusta más, qué escuela, dónde estudian, qué asignaturas les gustan. Y ahí, como se puede observar, hay respuestas abiertas y además respuestas cerradas. Bueno, los tipos de preguntas que se pueden presentar en las preguntas abiertas, tenemos que estas preguntas nos ayudan a recopilar datos en mayor profundidad del encuestado, debido a que, ya que hay un gran margen para responder en detalle, además que estos utilizan sus propias palabras para responder. Y en las preguntas múltiples tenemos que son un tipo de pregunta cerrada en la que el encuestado tiene que seleccionar una sola o muchas preguntas de selección múltiple de una lista de opciones. Dentro de las características de las preguntas abiertas, tenemos que también son llamadas preguntas libres, que permiten obtener información mucho más profunda de los encuestados, contienen información más detallada y descriptiva. Además, suelen ser muy útiles para profundizar en las opiniones de los consumidores o encuestados sobre una empresa o situación. Y de esta manera es posible determinar con mayor facilidad pautas de comportamiento. Y aquí tengo un ejemplo de pregunta abierta. Como se observa, cuál va a ser tu contribución para la compañía, cuál es el recuerdo más bonito de tu infancia, etcétera. Todas estas son preguntas abiertas que ya dependen de cada encuestado y su perspectiva y su forma de responder. Dentro de las fortalezas y debilidades o desventajas que tienen las preguntas abiertas, son que dan la oportunidad de que los participantes se expresen libremente, así pudiendo conocer detalles importantes que quizás no teníamos considerados para nuestra investigación. Son excelentes como introducción para generar una conversación, como por ejemplo una entrevista. Arrojan respuestas valiosas, profundas, llenas de detalles para la investigación y muchas veces inesperados. Además que un detalle extra realmente puede ayudar a clarificar las respuestas, que estas además pueden ser, proporcionar información mucho más precisa. Y ayuda a los encuestados a trabajar con su memoria, a hacer un trabajo más introspectivo y los invita a ser creativos a la hora de contestar. Y dentro de las desventajas o debilidades, tenemos que su análisis requiere de más tiempo, esto debido a la diversidad de datos obtenidos, arrojan gran cantidad de datos eh, que pueden salirse de control o arrojar información innecesaria para la investigación, lo cual podría orientar la investigación por un ámbito que nosotros no queramos. Las preguntas abiertas de índole personal además pueden incomodar a los encuestados, provocando que pueda generarse cierta desconfianza o peor que puedan abandonar la encuesta. En cuanto a la forma de análisis de los datos recolectados, tenemos que esto es mediante una codificación, que es que una vez que conocemos todas las respuestas de los sujetos a los cuales se le aplicaron las preguntas, o al menos las principales tendencias de estas respuestas, todas estas respuestas que fueron sacadas de una muestra de los cuestionarios aplicados. Y el procedimiento consiste en encontrar y darle nombre a estos patrones generales de cada respuesta, ya sean respuestas similares o comunes, y listarlas, y listar estos patrones, y después asignarles un valor numérico o símbolo a cada patrón. Así un patrón constituirá una categoría de respuesta. Dentro de las características de las preguntas múltiples tenemos que poseen respuestas predefinidas,
Existe más de una respuesta para seleccionar, como se observa aquí en el ejemplo, y se pueden cuantificar de tal manera que es más fácil realizar una tabulación donde los resultados sean más concretos. Y dentro de las preguntas múltiples, dentro de sus fortalezas y debilidades, tenemos que organizar la información obtenida es muy fácil, debido a que son de fácil tabulación, resumen e interpretación. Las respuestas específicas son simples, fáciles y rápidas de realizar, debido a que que estas respuestas proporcionan las respuestas, o sea, van dirigidas a a lo que tú quieras que el encuestado conteste. Es relativamente fácil realizar estas preguntas en una entrevista y además pueden ser masivas. Y bueno, dentro de las debilidades tenemos la limitada, que limitan las respuestas, debido a que al ofrecer cierto número de opciones para elegir, se puede dejar fuera cierto tipo de respuesta que quizá el encuestado haya querido seleccionar. Ahí pueden ocurrir sesgos en la respuesta, porque es posible que las personas elijan contestar un patrón de respuestas sin tener el tiempo de pensar las preguntas, y esto provocaría que podamos tener resultados que no estaban esperados. Además, la falta de precisión en las respuestas, debido a que a veces no es posible evaluar verdaderamente lo que opinan las personas porque no se pueden realizar opciones que abarquen más de un concepto. Y la forma de análisis de estos datos recolectados es mediante tablas, porcentajes y gráficos, debido a que, como suele verse en algunas encuestas, que ya vienen agregadas las codificaciones, o sea que ya viene un número asignado a un tipo de respuesta, que además que permite que sean más fáciles de analizar mediante gráficos, tablas y porcentajes, como acabo de decir. Y cabe destacar que hay diversos programas que pueden utilizarse, ya sea en un nivel básico, como QFAST, o en un nivel más elevado como Blaze o ISSA, que fueron lo que encontré que son más o menos los programas más comunes que se utilizan. Y dentro del contexto idóneo para para su uso, tenemos que la entrevista a expertos, tenemos las preguntas abiertas, que pueden ser entrevistas a expertos en los temas que se quieran investigar, debido a que una persona más capacitada, con un mejor manejo de información, puede entregarnos una respuesta mucho más rica o mucho más específica de lo que buscamos. Suelen usarse en investigaciones preliminares para posteriores estudios y para estudios en poblaciones o grupos pequeños. Y en las preguntas múltiples tenemos que pueden ser en estudios de imagen y posicionamiento que es de alguna empresa o institución, o la obtención de información de consumidores, o la obtención de información de consumidores sobre algún producto en específico que se quiera analizar o investigar. Es así. Y disculpen, las limitaciones y sesgos potenciales que de estas técnicas tenemos que las respuestas abiertas podrían acabar con la paciencia del encuestado, lo cual podría reflejarse en respuestas vagas o menos desarrolladas debido a la extensa que pueden ser estas respuestas. El encuestado puede quizá ya en un momento cansarse o agotarse y empezar a dar respuestas menos desarrolladas. También podemos enfrentarnos a que la redacción del encuestado no sea legible o exista cierta ambigüedad en su respuesta, como también podrían ocurrir que las respuestas sean falsas o escogidas de manera aleatoria, quizá como pueden verse en las respuestas múltiples. Esa ha sido mi presentación. Muchas gracias.